Bienvenidos a Gran Vía Esquina Broadway, un programa donde el mundo del arte es el principal protagonista. ¿Pero qué se esconde detrás de esto? Hoy vamos a hablar con una vocal coach especialista en la voz cantada y hablada, Alba González. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola Elena. Bueno, Muy encantada bien. de que estés aquí. ¿En qué momento decides ser vocal coach? Pues, a ver, yo antes de mi trayectoria como logopeda y como vocal coach era cantante de flamenco y sí que es cierto que al cabo de los años y sobre todo cuando viene una época donde profesionalmente te dedicas a cantar y a hacer bolos, ves que hay un desgaste vocal que nunca ha pasado, pero que al final la voz se empieza a resentir, porque evidentemente cuando hay un mayor rendimiento, evidentemente necesitas un entrenamiento que yo en ese momento no sabía ni que existía. O sea, yo pensaba Claro. que la técnica vocal era para el que se lesionaba, no como prevención. Entonces, bueno, pues a raíz de aprender que realmente la formación en la voz era necesario también para un mantenimiento vocal, pues decidí también empezar a estudiar y ayudar a las personas que habían pasado por ese proceso igual que yo, que sentían Claro. que su voz se empezaba a desgastar y que necesitaban un entrenamiento para mantener su voz. Y para esa gente que no conoce muy bien lo que es el trabajo de vocal coach, ¿para qué sirve y qué se puede conseguir gracias a ello? A ver, un vocal coach tiene que reunir todas las capacidades que sirven para el tratamiento de la voz. Es decir, tiene que saber sobre salud vocal, técnica vocal y digamos toda la base de anatomía y fisiología, y también tiene que tener esa parte del canto, esa parte emocional, digamos, también, donde entra un poquito el trabajo psicológico, pedagógico, para conseguir el mayor partido de la voz de esa persona, para darle un entrenamiento específico, no utilizar el mismo entrenamiento Claro. para todo el mundo, sino que sea personalizado. ¿Tú crees que para poder cantar hay que tener un don especial? No. A ver, la fisiología, la anatomía nos dice realmente que aprendemos a cantar por imitación. Es cierto que hay personas que tienen facilidad para cantar, lo mismo que las hay para un determinado deporte, para tocar un instrumento, sí, evidentemente, pero eso no significa que tengamos que hacer una criba y que aquella persona que nunca ha aprendido a cantar, pues porque no ha tenido en ese momento un ejemplo a poder imitar o simplemente porque no le ha prestado atención y a lo mejor llega un momento de su vida que quiere aprender. Y si esa persona no es sorda, realmente todos podemos Claro. desarrollar el oído y aprender a Claro. cantar, por supuesto que sí. ¿Cómo es de importante la preparación vocal? Muchísimo. Es decir, es lo que comentaba al principio. No tenemos que esperar a tener un problema para desarrollar una preparación vocal destinada a un determinado fin. Un profesional de la voz, dígase un actor, un cantante, incluso vamos a los profesionales de voz hablada, un profesor de niños, de párvulos, necesitan una preparación vocal brutal. ¿Por qué? Porque su voz tiene un rendimiento que otras personas que no son profesionales de la voz no la tienen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que mantener un entrenamiento muy específico para conseguir tener su voz siempre al 100% y si en algún momento hay algún desgaste, conseguir recuperarse más rápidamente. Aparte de vocal coach, como comentábamos al principio, eres logopeda. Sí. ¿Qué te llevó a estudiar esto? Pues realmente fue todo junto. Empecé a interesarme por la técnica vocal en mí, luego por enseñar mis experiencias de lo que a mí me había ocurrido, esa necesidad que tuve de hacer un entrenamiento derivado de mis necesidades vocales, y a partir de ahí también yo veía, aunque yo también tengo el profesional en el conservatorio, que se me quedaba corto a nivel de teoría. Entonces, bueno, pensé, esto hay que complementarlo Claro. de alguna manera, y ahí pues fue cuando Vamos, decidí, investigando a tope, sí, ¿no? estudiar, sí, sí. A ver, os han nombrado también embajadores de Skype Sí, por la teleintervención, ¿no? eso es. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues a ver, a raíz de la aparición del COVID tuvimos que parar y luego también se juntaba otra cosa, que era que nosotros trabajábamos voz y era algo que era impensable trabajar presencialmente, sobre todo en ese momento donde no había vacunas y los contagios eran brutales, y menos aún con mascarilla. ¿Cómo trabajas voz a una persona con mascarilla o con pantallas en un aula cerrada, que generalmente todas las clínicas son un bajo, que no tienen ventilación, y aquello era imposible? Entonces
ya había indicios de que la teleintervención funcionaba, es decir, intervención online con herramientas. A partir de ahí decidimos adaptar nuestro trabajo pues, por Skype para poder, digamos, intervenir en ese momento a las personas que necesitaban de nuestra ayuda, tanto cantantes como actores, pacientes neurológicos, todo lo que era el tratamiento de la voz que podíamos hacer sin necesidad de un contacto físico, porque también era un trabajo que permitía hacer una intervención sin necesidad de tener que tener un contacto físico con esa persona. Entonces, pues con un ordenador, muchísimo material especializado y el, digamos, electrónico y el piano, pues empezamos a trabajar esa teleintervención y hasta el día de hoy seguimos porque, bueno, pues todavía la cosa no está controlada del todo. Claro. Y aparte también ya se ha vuelto una comodidad porque es verdad, trabajas desde casa. Claro, viviendo aquí en Madrid había mucha gente que tardaba 1 hora en llegar a la clínica y venían cansados, con estrés, a lo mejor después de todo el día, y la sesión no tenía el mismo resultado. Sin embargo, online, desde su casa, por la mañana, en cualquier horario, pues realmente la verdad es que hay personas que ni siquiera, bueno, muchísima gente que no hemos conocido físicamente y se han rehabilitado o se le ha hecho un entrenamiento vocal a medida y la verdad que súper contentos y con muy buenos resultados. Aparte de esto, también escribiste un artículo sobre la teleintervención y la rehabilitación post-COVID. Eso es. ¿Cómo crees que ha afectado el COVID a las personas? El COVID, desde luego, ha afectado muchísimo. Bueno, ya dejando de valorar un poco la gente que ha acabado fatal, ¿vale? Por cualquier problema que ha estado ingresada, los pacientes que también, digamos, tenían una afectación que no era tan grave, también mantenían secuelas. Y entonces nos dimos cuenta también de que esas secuelas se manifestaban mucho en voz. Es decir, menos rendimiento vocal, aparición de reflujo, que claro, evidentemente también producía un desgaste, menos control de aire, mucho cansancio, mucha fatiga. Y entonces, a partir de ahí fue lo mismo, empezamos a tratar pacientes incluso que tenían COVID en ese momento o que habían pasado el COVID mediante el Skype y con la teleintervención. Entonces, a partir de ahí, todo eso también los estamos investigando para publicarlo, todo se basa evidentemente en la evidencia, pues a partir de ahí también escribimos un artículo para dejarlo reflejado en el colegio de logopedas, porque sí que es cierto que hemos tenido muchos compañeros que trabajaban en hospitales que lo tenían muy difícil para poder intervenir en un aula cerrada sin miedo a poder contagiarse y sí que han utilizado mucho la teleintervención y la siguen utilizando. Aparte de esto, eres especialista en tratamiento de la voz, pero en el flamenco. Sí. ¿Según el estilo se debe tratar la voz de manera diferente? A ver, yo soy de la opinión de que técnica vocal es de la base, que siempre es igual, porque realmente todos somos diferentes, pero todos tenemos la misma base en fisiología y en anatomía, todos funcionamos igual. Evidentemente, aunque luego pueda haber alguna diferencia física, evidentemente que las hay, pero la base es la misma para todo el mundo. Entonces, yo siempre digo que técnica vocal hay una y luego el estilo es lo que va cambiando, pero la base se debe de mantener. Entonces, sí que es cierto que puede variar un poco el tratamiento para el estilo, pero las bases en técnica vocal se siguen manteniendo. Y ahora, cambiando un poco así de tercio, quiero saber de pequeña qué querías ser. Pues, a ver, mi madre siempre ha dicho que yo soy muy folclórica y que me gustan mucho los escenarios y de eso en parte también me dediqué mucho tiempo a cantar, pero sí que me gustaba mucho veterinaria. De hecho, yo hice biología antes de hacer logopedia, pero siempre me ha gustado mucho cantar. Entonces sí que mantengo una de mis vocaciones, porque aunque no cante, sí que me dedico a ayudar a cantantes. La peor y la mejor asignatura que se te daba en el colegio. Uy, peor lengua y mejor cualquiera de ciencias. Se me Era daba de bien. ciencias, Sí. total, vamos. Si te digo el nombre de varios artistas, quiero que me digas lo primero que se te viene a la mente, ¿vale? Bueno, como vocal coach, actuando como vocal coach. Adele. Uf, patología, lesión. Pastora Soler. Pues te puedo decir emoción, pero con límite. Aitana. Lesión. Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz es que yo creo que hay una trayectoria, como que ha ido... Actualmente no te sabría describir qué es quizá lo que me transmite, porque creo que es una persona que es muy emocional, pero que sí que creo que se debería de trabajar en ciertas cosas para poder seguir transmitiendo lo que él ha sido en algún momento. ¿Y C. Tangana? Ay, pues me encanta. ¿Sí? Sí. Ostras. Tangana sí, me gusta. Pienso que tiene mucho potencial y que se lo tiene que trabajar. Es un diamante en bruto para mí, sí, sí. Si fueras un emoji o un emoji, ¿cuál serías? Pues creo que el emoji más feliz de todos, ese soy yo, no sabría describirte si es el que se está riendo o el que está así girado, que se está partiendo de risa, podría ser ese, sí. ¿Y si fueras un instrumento? El piano. Vale, vale. ¿Noche o día? Día. Vale, yo también. Es que... Sí. Y... espérate, ¿un sabor? Chocolate. Cada vez que pisas la Gran Vía, ¿qué es lo primero que miras? Yo, pues cualquier cosa que tenga que ver con la música. Yo creo que todos nos vamos Sí. siempre como a los teatros, ¿verdad? Sí, los Vale. carteles, Sí. personas Sí. que ves por la calle que van vestidas, cambiando, porque muchas veces, aunque se cambien en camerinos, a lo Es mejor verdad, van por es la calle verdad. cargados con Totalmente de mochilas o acuerdo. con instrumentos, sí. ¿Y tus futuros proyectos cuáles son, Alba? Pues realmente me gustaría seguir investigando en medicina por un doctorado, es decir, y seguir el trabajo que realizamos como vocal coach, como logopeda, como lo queramos llamar, llegar un poquito más lejos. Sí que me gustaría poder ayudar a cantantes que en algún momento, nombro cantantes más que actores porque tenemos más cantantes, aunque trabajamos con muchos actores. Y sí que es cierto que ahora que han vuelto de un periodo de parón de un año, están teniendo muchos problemas porque han dejado de entrenar y ahora de golpe volver a entrenar sin tener una base sólida, ahora está habiendo muchos problemas. Y la verdad que me da mucha pena ver a gente que está teniendo que anular giras, anular conciertos, o lo ves cantando y los ves mal realmente, vocalmente hablando, pues me da pena no poder, que no tengan una ayuda necesaria para poder sacar el máximo potencial y poder volver a brillar. Entonces sí que por un lado tengo esa parte de seguir estudiando, investigar, y por otro lado llegar más lejos a esa gente que no nos conoce y a las cuales les podemos ayudar. Pues mira, si quieres puedes decir las redes sociales de Vocal Coach Sí. para que te sigan, para que os sigan a Fernando y a ti y que se pongan en contacto contigo porque estoy segurísima que más de uno está detrás de la televisión diciendo, ostras, es que yo lo necesito. Claro, Así sí. que si quieres, di tus redes sociales. Pues tenemos en el canal de YouTube, que hay vídeos un poquito más largos, pero que sí que pueden ver vídeos de calentamiento, de ejercicios, de cómo trabajamos con pacientes y alumnos, que es Vocal Coach 2.0, es el canal. En Facebook también tenemos otro que es Vocal Coach 2.0. En Instagram lo mismo, Igual. Vocal Coach 2.0. Y nuestra página web es vocalcoach.es. Pues ya está, Así genial. que muy fácil. Estoy segurísima que, ya te digo, más de uno dirá, me voy a poner en contacto porque lo necesito. Sí. Además ahí, tanto en todas las redes que tenemos, hay muchísima información. Instagram es más de información corta, pues son más posts, más vídeos cortos, pero en YouTube sí que es verdad que hay muchísimo material para que la gente vea cómo trabajamos, que seguro que les puede venir muy, Segurísimo muy bien. que sí. Bueno, Alba, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, nos vemos aquí de lunes a viernes en Gran Vía, esquina Broadway, a las 11 de la noche.